¿Qué pasa si la administración la doy cada 2 vidas medias? Supongamos que empiezo con 800 miligramos. Luego de una vida media, ¿cuánto va a caer? A 400. Luego de 2 vidas medias, a 200. O sea que cae de 800 a 200, vuelvo a dar 800, llego a 1000. Luego de una vida media, ¿cuánto va a ser? Luego de 2 vidas medias, 250. Acá vuelvo a administrar 800, llego a 1050. Pero a partir de acá dijimos que aproximadamente se mantienen los mismos valores. ¿Cuál va a ser el factor de acumulación? Aproximadamente 1050 sobre 800, bueno, aproximadamente 1,33. Siempre que administre cada 2 vidas medias, el factor de acumulación va a ser 1,33. Finalmente, si administro cada una vida media, el factor de acumulación es 1,06, aproximadamente 1. ¿Qué quiere decir que es 1? Que prácticamente acá no había nada y que este valor es prácticamente igual a este. Es decir, no acarreo nada de la administración anterior, o casi nada, y el valor que alcanzo acá es prácticamente el mismo que está acá. Eso quiere decir que el factor de acumulación es 1, que lo que está en meseta es más o menos lo mismo que había en la primera dosis. No hay nada que sume, ¿se entiende? Si es 4 vidas medias o más, el factor de acumulación es 1. Esto quiero que entiendan que depende solo del intervalo interdosis medido en vida media, no depende de la dosis inicial. Otra cosita, vuelvo a una diapositiva que está atrás, a la primera, que era esta. Fíjense una cosa, dijimos que el factor de acumulación, ¿cuánto es acá? Aproximadamente 2. ¿Cuánto es aproximadamente pico sobre valle en meseta? ¿Cuánto vale el pico y cuánto vale el valle una vez que se alcanza esta zona? Aproximadamente. Esto vale aproximadamente 1600 y esto vale aproximadamente 800. ¿Cuánto es uno sobre el otro? 2. Bueno, intenten cambiar la dosis y van a ver que este valor pico sobre valle les va a dar 2 también siempre. Esa es otra característica. Igual que el factor de acumulación, el valor pico sobre valle en meseta depende solo del intervalo en vidas medias. Y si el intervalo es 1, este valor va a ser 2. Pico sobre valle va a ser 2. Si el intervalo es, como en este caso, una vida media. Si el intervalo es, como en este caso, 2 vidas medias, pico sobre valle va a ser aproximadamente ¿cuánto? Esto es 1050, esto es 250. Más o menos, ¿cuánto es esto? 4. Va a ser aproximadamente 4. Cuando el intervalo sea 2. Bien. Entonces, yo les quería decir que en la guía, acá no la traje, pero en la guía tienen unas tablitas donde les relaciona, no sé en qué página está de la guía, les relaciona la longitud del intervalo medido en vidas medias, el factor de acumulación, que es la concentración, luego la primera dosis dividido, perdón, la concentración en meseta, luego dividido la concentración en la primera dosis, y el valor pico sobre valle en meseta. Tiene una tabla que les relaciona todo eso. No sé en qué página está. 21. Bueno, siempre, ahora cuando hagan los problemas la van a tener que tener a mano porque esa es la tabla que van a usar para hacer la mayoría de los problemas. Esa tabla no sale no está hecha con magia, sino que estas son las fórmulas que relacionan el factor de acumulación con el intervalo medido en número de vidas medias, que es n. Esta es la inversa, la que relaciona el n con el factor de acumulación, y esta es la que relaciona pico sobre valle con el n. ¿Sí? Por ejemplo, si n es 2 cada 2 vidas medias, ¿cuánto vale pico sobre valle? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Y dijimos que si el intervalo es cada 2 vidas medias, pico sobre valle es 4. ¿Se acuerdan de eso? Esto no lo tienen que saber de memoria, pero les sirve porque algunas son fáciles. Esta no es tan fácil, pero estas son fórmulas sencillas y pueden obtener cualquier valor, no solo lo que está en la tabla a partir de esto. ¿Está bien? Y estas son otras
fórmulas que yo se las dejo en la diapositiva, no es necesario que las sepan, pero que les permiten calcular algunos de los problemas de la guía sin necesidad de recurrir a la tabla. De cualquier manera les quiero aclarar que es suficiente que ustedes, digamos, lo hagan en el examen memorizando la tabla. Si no, a algunos les va a ser más fácil memorizar la tabla, otro, lo que le es más fácil la matemática, pueden acordarse de la fórmula. Cualquiera de los dos métodos está bien, ¿sí? Para resolver un problema. Bueno. Entonces, esta, por ejemplo, es una tabla resumida donde se ven los intervalos y los factores el valor del factor de acumulación. Si el intervalo es cada media vida media, el factor de acumulación es 3,4. Si el intervalo es cada 2 vidas medias, el factor de acumulación es 1,3. Y vimos que si el intervalo es una vida media, el factor de acumulación es 2. Ahora bien, ¿qué relación hay entre la longitud del intervalo y el factor de acumulación? Cuanto más corto el intervalo, ¿cómo es el factor de acumulación? Mayor. Eso es lo que tienen que acordarse fundamentalmente. Que a más corto intervalo, mayor es el factor de acumulación. ¿Está bien? ¿Y cómo es el cociente pico-valle dependiendo del intervalo? Si el intervalo, por ejemplo, es una vida media, ¿cuánto vale el cociente pico-valle? 2. Si el intervalo es 4 vidas medias, ¿cuánto vale? Perdón, 2 vidas medias. ¿Cuánto vale el cociente pico-valle? 4. Entonces, a mayor intervalo, ¿cómo es el cociente pico-valle? Mayor. Eso también tenganlo en cuenta porque es muy importante. Voy a volver a una diapositiva anterior para explicar un poquito más de esto. Les dije que a mayor longitud del intervalo, mayor cociente pico-valle. ¿Se acuerdan cuando yo planificaba la posología, que dije que tenía que estar en esta zona? ¿Sí? En la zona del rango terapéutico. Por encima de los niveles terapéuticos, pero no por encima de los niveles tóxicos. En ese rango tengo que tratar de que quede siempre la droga. La droga va a oscilar, típicamente meseta, si yo hice todo bien, en esta zona. Si este rango es muy chiquitito, como es cuando los índices de seguridad, que es algo que van a ver en la clase de farmacología clínica, cuando los índices de seguridad son muy chicos, el riesgo, esta zona está muy cerca de esta. O sea, la droga es más peligrosa. ¿Sí? Bueno, si una droga es más peligrosa, ¿yo qué voy a necesariamente tratar de hacer para evitar que los picos y los valles se separen? ¿Qué voy a tener que hacer? Si yo quiero que esto oscile en un rango más chico, el intervalo lo voy a tener que achicar. ¿Sí? Lo cual es un inconveniente, porque no le puedo decir al paciente que cada 15 minutos tome una pastilla. Pero bueno, yo tengo que tratar, si la droga es peligrosa, de que ese cociente pico-valle sea lo menor posible. En lo posible va a haber que reducir el intervalo. ¿Se entiende? Eso es, digamos, una introducción a la parte de dosificación. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá, no? Bueno. Vamos a ver qué quiere decir dosis de mantenimiento y de carga. La idéntica cantidad de droga que se administra a intervalos regulares se denomina dosis de mantenimiento. Si yo le digo, tome 500 gramos de aspirina cada 8 horas, 500 miligramos va a ser la dosis de mantenimiento. ¿Cómo yo calculo la dosis de mantenimiento? ¿Que por un capricho le digo 500 miligramos? ¿Por qué 500 y no 400, no 300? Para poder elegir una buena dosis de mantenimiento, yo tengo que, en función del intervalo interdosis, tratar siempre de que quede dentro de los niveles del rango terapéutico. Yo voy a elegir la dosis más conveniente para que en un intervalo dado todas las oscilaciones del pico-valle meseta estén en este rango. Así voy a tratar de calcular la dosis. Obviamente lo que uno hace es decir, ya la dosis establecida que todo el mundo conoce, repetirla, pero en realidad si uno trabaja con una dosis
trabaja con una droga que no es muy conocida, tiene que estudiar todo esto, ¿no? Y ver cuál es la dosis de mantenimiento apropiada para ese intervalo para que me dé los niveles terapéuticos apropiados. ¿Se entiende? Esa es la dosis de mantenimiento. Ahora, ¿qué pasa? La dosis de mantenimiento implica que yo voy a dar, supongamos que yo la dosis la doy cada una vida media. Para que llegue a la meseta, ¿cuánto tiempo va a tardar? 4 vidas medias. Entonces el paciente va a tener que esperar las 4 vidas medias hasta que llegue a la meseta y esté dentro del rango que yo establecí, que yo calculé, que yo diseñé, digamos. Van a tener que pasar 4 vidas medias, porque al principio se va a acumular. ¿Se entiende? Si el intervalo interdosis es menor a 4 vidas medias. Si no se pueden esperar estas 4 vidas medias, lo que hago es una dosis que llegue inmediatamente a la meseta y que solo sea la primera. Esa se llama dosis de ataque o dosis de carga y se calcula como dosis de mantenimiento por el factor de acumulación. Por ejemplo, si se administra una dosis cada media vida media, el factor de acumulación va a ser 3,41. Entonces la dosis de carga será la dosis de mantenimiento por 3,41, que es el factor de acumulación. Esto sale de la tabla o del cálculo. Cada media vida media, factor de acumulación 3,41. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo la primera dosis la voy a hacer que llegue hasta acá. La primera dosis me va a llegar al valor de 1600, 1550, 1600. Pero solo la primera, es decir, la primera dosis que yo voy a dar, ¿cuánto va a ser? 800 por el factor de acumulación. ¿Cuánto es el factor de acumulación? 2, porque esto es 1600, esto es 800. 800 por 2, 1600. Yo voy a administrar una primera dosis que llegue hasta acá, hasta la meseta. Después voy a administrar dosis de ¿cuánto? De 800, de mantenimiento. Pero la primera voy a llegar directamente a la meseta con la primera dosis. Esto obviamente se da cuando el paciente no puede esperar las 4 vidas medias, porque, por ejemplo, no sé, es un analgésico que el paciente le duele, no puede esperar 4 vidas medias con dolor hasta que llegue a la meseta. Entonces se da la primera dosis de carga y después se dan las dosis de mantenimiento. ¿Se entiende más o menos? Bueno.